Y seguimos en Per Sempre Italia y las colectividades. Y bueno, como hemos prometido, tenemos a Ignacio Puls, presidente del Centro Alemán de Mar del Plata, que bueno, estuvo presentándonos el primer tema musical del programa al día de hoy. ¿Cómo estás, Ignacio? Hola Silvana, muy bien, muchas gracias por invitarme. Como todos los años, no podía faltar para estas fiestas, para esta fecha, invitarte para comentarnos un poco sobre los 200 años de la amistad entre Alemania y Argentina, por ejemplo, y bueno, vamos a seguir explayándonos hasta llegar a las fiestas. Así es, sí, este año estuvo marcado por los 200 años de amistad, es el eslogan, 200 años de amistad argentino-alemana, Sí. porque se conmemora la colonización de los primeros colonos alemanes que llegaron en 1825. Fue gestión de la época del gobierno de Rivadavia, en realidad era el gobierno de la provincia de Buenos Aires, Rivadavia era secretario de gobierno y de relaciones exteriores. Y él gestionó, tanto en Inglaterra, en Alemania, en otros lugares, en Francia también, la inmigración de colonos, ¿no? Una política de inmigración. Básicamente 3 ejes tenía: traer minería, ganado ovino y vacuno y población. Así fue que a través de un emisario se concretó la inmigración de un primer contingente pequeño que poco se titula Los 7 viñateros del Rheingau. Eran 7 familias, en realidad 5 familias y 2 hombres solteros de la región vinícola del Rheingau, ahí justo en una curvita del Rin. Uh-huh. Y se los traía acá con un contrato por 7 años con la promesa de darles tierra, una exención de impuestos por 4 años, y en los 3 años últimos tenían que ir pagando arriendo de las tierras. Lo que no se pensó bien que era la región vinícola acá en Buenos Aires no era muy favorable, sino que tendrían que haber ido para el lado de Mendoza. Y bueno, estos colonos partieron desde el puerto de Amberes, en un pequeño barquito, un bergantín, y arribaron el 19 de octubre de 1825 al puerto de Buenos Aires. Estos 20 alemanes primeros que llegaron ahí fueron alojados en un convento de la Recoleta. Y después, al mismo tiempo, se estaba gestionando otras inmigraciones, otros colonos, que fueron llamados los alemanes de la Chacarita, un grupo ya más grande de 311 alemanes, 67 familias, que vinieron en un barco que partieron desde Ámsterdam y tuvieron la mala suerte de que al arribar sobre fin de año se declara el bloqueo naval del Imperio de Brasil y no pudieron llegar a Buenos Aires a término. Así que quedaron como secuestrados, digamos, detenidos en Montevideo por las fuerzas navales brasileras. Bueno, ahí vivieron toda una odisea, el hecho que terminan llegando a Buenos Aires recién en abril de 1826. A todo esto también llegan mineros alemanes en barcos, el barco se llama Urania, salió de Hamburgo, y otro barco, Cirrus creo que era, también junto con explotación de ingleses. En esa época, justo en 1825, estaban llegando también ingleses y algunos colonos franceses. Algunos logran pasar justo el bloqueo naval brasilero y otros quedan atrapados ahí en Montevideo. Inclusive algunos son llevados a Río de Janeiro para la colonización del propio Imperio de Brasil. Que a todo esto el Imperio de Brasil estaba interesado en traer colonos alemanes también. Así que este año se conmemoró en todo el país, en Argentina, los 200 años de amistad argentino-alemana. Pero ya había algunos alemanes influyentes, importantes, que son más o menos conocidos en la historia, que estaban un poquito antes. Uno de ellos se llama Johann Christian Zimmermann, que en realidad de Alemania había estado radicado en Nueva York como sobrecargo naval, así que viajaba de Nueva York con exportaciones a todo el país, a Río de Janeiro, y vino a Buenos Aires y se terminó radicando acá en 1817. Y este hombre llegó a ser vicecónsul de Estados Unidos y cónsul en Buenos Aires de Hamburgo. Y después también llegó a ser cónsul de Bremen también, un hombre bastante influyente que se hizo amigo, conocido de Pueyrredón, de Rivadavia.
Otro alemán fue Friedrich Wilhelm Schmaling, también un hombre bastante influyente, que venía con una carta de recomendación del Reino de Prusia y representando un conglomerado de empresas alemanas de la zona del Rin, más específicamente del rubro textil, de tejido, géneros, que fue también estos dos hombres fueron los que recomendaron, influyeron para atraer inmigración alemana y fueron como nexos también para esas tareas. En ese momento, en 1820 y pico, 1820, la comunidad más grande extranjera era la de los ingleses. Sí. Después había colonos norteamericanos, más bien Ujú. comerciantes eran. Los ingleses compraban tierra y se dedicaban a la ganadería, al ovino. Y después, en tercer lugar, llegó esta inmigración alemana. Uno de ellos, como dije, fue Schmaling, Zimmermann. Otro que llegó en esos tiempos fue Louis Bernet, que si bien tiene apellido francés, era alemán de Hamburgo. Los abuelos habían emigrado de Francia, de Auvernia, porque eran protestantes de la iglesia reformada calvinista, lo que los franceses llaman hugonotes. Huyeron de Francia porque estaba prohibida toda religión protestante y recayeron en Hamburgo. Ahí el padre era comerciante de té y tabaco, se llamaba Jacques Bernet, y él de joven también fue a Estados Unidos, a creo que Filadelfia, donde trabajó para empresas alemanas también en tema de exportaciones. Recaló acá en Buenos Aires, después pasó a Montevideo y se casó con una mujer de Montevideo que se llama Sanz, María Sanz, y después fue el hombre que quiso emprender las Malvinas, la colonización y explotación de las Malvinas, de lobos marinos. Y después el gobierno de Buenos Aires le encargó, le dio un cargo político de comandante de las Islas Malvinas y Tierra del Fuego. Y bueno, fue, como decir, la primera autoridad argentina en las Islas Malvinas. Luis Bernet, que en definitiva era también alemán. A todo esto llevó colonos alemanes ahí también a las Islas Malvinas, pero fueron desalojados primero por este marino norteamericano y después por los ingleses, ¿no? Otro alemán importante fue Georg Peter Torquist, que fue también cónsul de Bremen en Montevideo también, ¿no? Luis Bernet estuvo también asentado en Montevideo un tiempo y después pasó a Buenos Aires. Y otro también fue Johann Eschenburg, que se lo considera como el primer cónsul de Prusia, que en realidad los países europeos, como no reconocían la independencia de Argentina por no romper vínculos con España, lo llamaban como asistente comercial o agregado comercial, era un nombre intermedio para no llamarlos cónsul, ¿no? Este Johann Eschenburg llegó acá casado con la hija de un norteamericano acá en Buenos Aires, tuvieron hijos acá en Buenos Aires, después emigraron a Estados Unidos, pero bueno, se lo considera como el primer cónsul de Prusia en Buenos Aires. Así que bueno, toda esta colectividad fue el comienzo, digamos, de la presencia de alemanes acá en Argentina. ¿Han hecho algún evento con respecto a estos 200 años de amistad? Sí, bueno, a nivel país se han hecho muchos eventos, ¿no? El embajador ha viajado por todo el país, a Entre Ríos, Santa Fe, Misiones, que son las provincias que tienen más, en proporción relativa, tienen más proporción de habitantes descendientes de alemanes. Nosotros en Mar del Plata no hemos hecho un evento específico. Lo que hicimos es recopilar la historia y difundirla, esta historia de los 200 años. Y estábamos con un tema también que se podía asociar con la visita del embajador, que no se concretó, que era reponer el busto de Ernesto Torquist, que fue un pionero acá en Mar del Plata, que construyó el Torreón del Monje. Esto lo hemos hablado en la entrevista anterior. Ernesto Torquist fue hijo de este tal Georg Peter Torquist, que llegó en creo que 1823, un poquito antes. Y este hijo se destacó como gran empresario y como uno de los pioneros acá en Mar del Plata, que le eligió Mar del Plata y bueno, fue uno de los que hizo construir el Hotel Bristol, que fue el primer hotel 5 estrellas acá en Mar del Plata. En Buenos Aires construyó el Hotel Plaza en la zona, creo que zona Recoleta o Retiro.
Y bueno, ese busto, había un busto construido que estaba ubicado donde está la escalera imperial, que se reinauguró hace poquito. Sí. Y ahora los descendientes, hemos tenido contacto con el bisnieto, Luis Fernando Torquín, que hizo los trámites en el Consejo Liberante para reponer ese busto, ¿no? Y la idea era hacerlo a fin de este año, no se pudo concretar todavía, pero el embajador prometió que cuando se inaugure ese monumento iba a venir a Mar del Plata también. Así que vamos a ver si se da este tema, ¿no es cierto? Saltamos ahora a lo que es navideño. Sí, pasamos a la Navidad. Sí. Recién escuchamos, bueno, Stille Nacht, Heilige Nacht, que es una canción de Navidad propiamente, Sí. que fue compuesta por austríaco en realidad, que era Joseph Mohr, que escribió la letra, que era un párroco de una ciudad muy chiquitita, de una parroquia llamada María Farr, en lo que era en ese momento obispado de Salzburgo. Y la música la compuso Gruber, se llamaba Joseph Schaber Gruber, que era un organista y maestro de escuela, que compuso la música y entre los dos por primera vez la cantaron en Oberdorf, en un pueblito, una capilla, en 1818. Y esa canción fue la Navidad que más se ha expandido por el mundo en todos los idiomas, ¿cierto? También hay el tema de los mercados de Navidad en Alemania. Así es, una tradición Uh-huh. de Navidad que viene ya de la tardía Edad Media, los llamados Weihnachtsmärkte en plural, que ya, por ejemplo, en 1290 el duque Albrecht de Austria, está eso como documento histórico, permitió lo que se llamó en ese momento Dezembermarkt, mercado de diciembre, en Viena, hacer un primer mercado pleno invierno, ¿no? Que era diciembre, en la época de Navidad. En 1310, también en Múnich, hay constancia del primer mercado de Navidad en la plaza central, que es Marienplatz, la plaza de María, ya de 1310. Hoy en día se lo conoce en Múnich como Christkindlmarkt, que es mercado del niñito Cristo, ¿no? En la plaza de María, Marienplatz, se hace, que es la plaza central donde está el ayuntamiento, el Rathaus, que se llama, se hace el mercado donde se vende todo tipo de productos vinculados a la Navidad, además de los panificados de Navidad, que son los Lebkuchen, Speculatius, los Stollen, ¿no? Que es el pan dulce alemán. También otros objetos vinculados, bueno, a los mismos árboles de Navidad, los Tannenbaum, que se llaman, y los adornos de Navidad. Otro muy famoso mercado es el que se lo llama Stritzelmarkt, que es el de Dresden, que ahí es donde surgió el Stollen. En realidad en la zona, en Naumburg, ya en 1390, hay una constancia del el nombre Stollen o Stritzel se lo llamó también, que significa algo así como un poste, porque es como en vez de ser el pan dulce a lo alto, como el panettone italiano, es un pan dulce acostado, podemos decir. Y con la azúcar impalpable arriba, tiene la forma como de un niño, como del niño Cristo, ¿no es cierto? Es un poco el significado también. En ese momento, en 1390, el gremio de panaderos le hizo un obsequio al obispo de Naumburg de este Stollen, que se llamó. Y de ahí quedó constancia y después hubo toda una disputa entre gremios de panaderos porque todos querían vender en los mercados navideños. Y digamos, el gremio de los panaderos de Dresden obtuvo el reconocimiento, el privilegio de en el mercado de Navidad de Dresden vender sus productos, los Stollen, ¿no? Así que hoy en día es como un producto de marca, el Christstollen o Dresdner Christstollen, como una marca registrada de Dresden. Así que otro mercado muy conocido es el de Frankfurt también, que se hace en la Römerberg, que es la plaza central. Siempre se hace en la plaza más antigua, en el Altmarkt, que se llama el mercado antiguo de la ciudad, ¿no? Siempre comienza en el primer Adviento, el primer domingo de Adviento, y termina en la Nochebuena de Navidad, ¿no? Hoy justamente 6 de diciembre es el día de San Nicolás, el día de
que hoy en día se confunde mucho San Nicolás con la Navidad. Parece que se asocia el 25 de diciembre con Papá Noel, Sí. ¿no? O Santa Claus. En realidad el 6 de diciembre, el día de San Nicolás, que era un obispo de Mira. A mí me encanta que cuando hablamos de Papá Noel, el tema del color, Ah, también, porque uno sí. distingue Papá Noel con el rojo, pero según vos no es rojo. Claro, originalmente esto viene un poco a través de una propaganda de la Coca-Cola de Estados Unidos, que sí o sí Santa Claus está asociado al color rojo, Claro. que en realidad es una propaganda comercial. Hoy en día en todo el mundo se le conoce a Papá Noel con el color rojo. Pero hay testimonios anteriores que usaba como un saco, obviamente ropa de invierno, Sí. pero con un saco color verde, así como, como esta mesa, así, ¿no? Un color verde eh, de Santa Claus. Y quien se portaba mal, también estaban otros seres mitológicos. Sí, justo hoy también hay 6 de diciembre Ujú. eh, sale Santa Claus a recorrer las ciudades, hace como una procesión, Sí. pero viene acompañado también de los, por ejemplo, en la región del sur y Austria, en la zona de los Alpes, están los llamados Krampus, que son como unos demonios que salen agitando unas campanas o unas ramas, y es para atemorizar a los niños, ¿no? Que tienen como, usan como pieles de cabra, unas máscaras como de demonio, y asustan a los niños. Eso tiene que ver porque si te portás bien o te portás mal. Claro, es como el premio y el castigo, ¿no es cierto? Entonces, eh, la verdad que medio feo parece porque asustar a los niños, pero bueno, era una forma de Ujú. disciplinarlos. Y lo mismo también, la tradición de la Navidad viene acompañada en otras regiones de Alemania con Ruprecht, que era como el ayudante de Santa Claus, de Nicolás, que era también como el que asustaba o castigaba a los niños. Nicolás era el bueno y Ruprecht era el malo, era un ayudante malo. Que está vinculado un poquito a la tradición del Grinch, viste que ahora en las películas, Como poco... que volvió ese personaje Sí, de ese nuevo, porque era un personaje, personaje viejo por ahí perdido y ahora como que volvió de nuevo. sí, sí, era un personaje que por ahí más en las tradiciones anglosajonas, el Grinch es como el anti-Navidad, es Sí. como el renegado que quiere arruinar la Navidad. Bueno, eso viene de las tradiciones del Ruprecht, y también hay otras, también a veces se asocia a como mujeres, como hay como una tradición de mujeres que son como medias brujas que también Ujú. quieren asustar a los niños en esta época. Vos en esta época, en tu familia, para las fiestas, ¿hacen algo tradicional alemán o es una mezcla de alemán con argentino? Eh, ¿Alguna Sí. comida? Eh, claro, no, no, o sea, nosotros siempre, bueno, el pan dulce hoy en día acá, viste que es el típico panetone que es vertical. Sí. Si podemos, compramos, viste, el Stollen, que hay panaderías que las hacen, Ujú. algunas, pero no es tan común. Y después, claro, lo que pasa que en invierno, allá en la Navidad es invierno, muchas Sí, tradiciones de los frutos secos, las almendras, las galletitas, todo eso era comida bien del invierno. sí. Por ejemplo, las Lebkuchen se hacían con melaza o con mucha miel y frutos secos. Y entonces algo, es una comida, viste, bien energética, más común para el invierno Claro, y acá comer. estamos en Y acá, primavera que parece verano en el ya. hemisferio sur, claro, hoy es un día bastante fresco, pero normalmente hace mucho calor y no es Sí, una sí. comida muy muy especial para el verano, Pero sino siempre que tienen presente lo que es lo tradicional también, de sí, lo no perder tradicional. las costumbres, las Claro, lo tradiciones. mismo el árbol de Navidad, que en estos días normalmente se lo hace El 8. el Día de la Virgen, Ujú. que sí también es una tradición, hasta a veces hasta se le pone nieve, ¿viste? Sí. Son tradiciones europeas que traemos de allí del invierno y que en realidad no es propia. Hoy en día acá es como más común comer ensaladas, ¿viste? Más para Claro, verano en la sí, sí. Navidad, ¿no? Ensalada, o ensalada rusa que se llama, ¿no? Que en alemán se llama Kartoffelsalat, ensalada de papas, que se le agrega pues zanahoria, arveja, ¿no? Ese tipo de cosas. Allá también comen fondue, comen pavo, ¿no? La comida de Navidad típica. Ujú. O carne también, carne de
cerdo. Bueno, más o menos acá se repite más o menos ese tipo de comida, pero ya no con tantas calorías como se necesita en el invierno. Ignacio, algo que quieras reiterar, remarcar, ya sea de los 200 años de amistad entre Alemania y Argentina, o el tema navideño. Sí, bueno, un poco de los mercados de Navidad, viste, tradiciones que, bueno, de los panificados, ¿no? También, además del Stone, yo había manifestado las Lebkuchen, Ujú. que se venden mucho en la época de Navidad, que son unas masitas también que vienen de los tiempos de la Edad Media, que normalmente se hacían o el gremio de panaderos o vinculado mucho también a los conventos, los mismos monjes hacían estas masitas que eran que se le agregaba mucha miel y Ujú. duraban mucho tiempo porque la miel como que no se deteriora, entonces le agregaban miel y frutos secos y todavía aún hoy en día son como tradicionales de esta época, servir en la época de Navidad, desde Santa Claus, desde el primer domingo de Adviento hasta la Navidad. Y bueno, el próximo mañana sería el segundo domingo Claro. de Adviento, ¿no? Yo este año incorporé la corona de Adviento, porque siempre en mi casa se encendía la vela roja el Ah, 24 para el 25 y así como el 31 ah, para el primero. Este año incorporé la corona de Adviento. claro, las Ya 4 mañana velas, ¿no? hay que encender Claro, la segunda la vela. segunda vela. Sí, es una tradición también de Alemania de las 4 velas. ¿Ves? Todo está arreglado a los alemanes. Sí, no, igual también hay mucho intercambio entre los Sí, europeos sí, sí. y se comparten muchas. Es que es lindo hacer estas cosas y en familia. Sí, sí, es una Aparte época es una especial. forma de romper la rutina del año. Sí, De ver sí, visualmente, ver y sentir otras cosas. sí, que son tradiciones que a veces se han, podemos decir, ¿cómo es que se dice? Cuando se han mundanizado, podemos decir, se han hecho muy mundanas, se ha perdido el sentido religioso, pero queda un poco a veces como apariencia, pero es una época también de reflexión y Si el padre de de la Sagrada recordar. Familia lo decía el domingo pasado, que fue el primer día de Adviento, Sí, está bien el arbolito, pero no se olviden del pesebre. claro, el No se olviden del pesebre también, pesebre. tal cual, eso es más típico, ¿no? Porque a veces con Santa Claus se pierde al niño Claro, ponen Jesuque. el árbol, Papá Noel y el pesebre. Sí, 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 tal cual. Bueno, Ignacio, para ir concluyendo lo que es la nota, ¿tenés algunas vías de comunicación para aquellas personas que quieran saber más sobre el centro alemán? Facebook, algún Sí, teléfono. sí, nos pueden ubicar en la cuenta de Facebook, Centro Alemán de Mar del Plata, Ujú. y hay un grupo de Facebook que se llama también Centro Alemán de Mar del Plata, mejor a través de esas páginas, Ujú. y ahí hay, a través de mensajes, el Messenger, nos pueden escribir ahí, y ahí nos encuentran. Vamos a escuchar ahora el tema número 2. Presenta el tema número 2. ¿De dónde salió el tema número 2? Sí, que también es, bueno, es otra versión de Stille Nacht, Heilige Sí. Nacht, ¿no? Que es la canción típica de Navidad, que también está otra, O Tannenbaum, pero esta es como que la que más se ha difundido en el mundo, que esta es cantada por un coro de niños, así Sí. que, bueno, la podemos escuchar. Vamos a escucharla.